Pues buenos días a todos. Quiero empezar deseando a los estudiantes la mejor de las suertes en los exámenes de la PAU que empiezan hoy. Les deseo suerte, les deseo tranquilidad para que afronten estos exámenes de la mejor manera posible, para culminar el curso que han estado, este último curso que han estado estudiando tanto, que lo hagan bien, que lo hagan tranquilos y que después pasen un buen verano y empiecen sus estudios universitarios pues con las ganas y con la ilusión que corresponde a la edad que tienen y a la región en la que viven, que afronten ese periodo universitario tan especial con esas ganas, con esa ilusión, con mucho esfuerzo para lograrse un futuro y para salir adelante y hacerse cargo de sus vidas. Así que mucho ánimo a todos. Por otra parte, hoy conocemos encuestas que revelan nuevamente una realidad política incontestable, y es que hay una mayoría inmensa de españoles que quieren un cambio. Si hubiera elecciones generales en España, el Partido Popular volvería a ganar y el Partido Socialista sigue perdiendo apoyos. Y, sin embargo, sigue existiendo un porcentaje bastante alto de personas que aceptan una corrupción grotesca, o aceptan la colonización de las instituciones con tal de que no haya una alternancia política en el gobierno de España. Esto es una anomalía, esto es algo preocupante, y yo creo que es que el trabajo de Zapatero durante los últimos más de 20 años ha dado sus frutos. Hoy veíamos también, preguntado a la señora Bergerot en esta sala de prensa si había algún límite o que debía salirse del gobierno, y opinaba eso, ¿no? Que no hay nada, no hay ninguna noticia, no hay ninguna corrupción, no hay nada que pueda ocurrir en España que haga que para partidos como Más Madrid sea necesario salirse del gobierno. No hay nada que pueda ocurrir, no hay ninguna noticia que sea más indeseable que el Partido Popular asuma el gobierno de España. Y eso pues dice mucho de partidos como Más Madrid, y dice también del suelo electoral que tiene el Partido Socialista. Por otra parte, en ese contexto, pues tendremos la semana que viene la visita de Su Santidad el Papa León XIV, y adquiere una relevancia especial en un momento de división y de deterioro institucional. Pues España necesita referentes morales, una defensa firme de los valores que sostienen nuestras democracias: la libertad, la dignidad de las personas, pero también el respeto a las instituciones, a las leyes y la fortaleza de las instituciones. Esta mañana la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha estado en audiencia con el Papa en el Vaticano, y la semana que viene tendremos aquí al Santo Padre en una visita que esperamos con mucha ilusión, porque frente a quienes han convertido las instituciones en instrumentos al servicio del poder, de la corrupción, de la desesperanza, nosotros seguimos creyendo en un pueblo de ciudadanos libres, iguales, con vocación de hacerse cargo de su vida, con instituciones fuertes y con valores compartidos que debemos exhibir al mundo, ¿no? Creo que estos próximos días que el Papa estará en la Comunidad de Madrid, pues serán días donde podremos aparcar un poco nuestras diferencias, y donde la imagen de España dejará de ser durante unos días esa imagen de división y de corrupción, para trasladar pues la grandeza de este país y de las personas que lo habitan. Por otra parte, en último orden de cosas, les anuncio que para el próximo pleno del día 11 de junio debatiremos una iniciativa del Partido Popular respecto a la política penitenciaria, para que se deje de beneficiar a los presos de ETA con falsos terceros grados. Vamos a instar a realizar una reforma integral sobre el sistema de ejecución penal en materia de terrorismo, para reforzar el principio de legalidad y control judicial efectivo y la protección de las víctimas. El gobierno de Sánchez está retrocediendo en la legalidad para beneficiar a los presos de ETA por exigencia de sus socios de Bildu, como consecuencia de ese pacto encapuchado con el partido Bildu. Está cambiando presos con votos por votos, y esto es una ignominia, es una de las cosas más sucias que hemos visto en la política española en los últimos años, y desde luego es un mensaje de que el Partido Popular está, siempre ha estado y siempre estará con las víctimas del terrorismo. Y por mi parte quedo a su disposición.
Buenos días. Me gustaría volver al tema de la PAU. Vox se ha quejado de que el acuerdo que ustedes alcanzaron de una PAU única no se está aplicando en la Comunidad de Madrid. Me gustaría conocer su opinión sobre este asunto. Y después ustedes esta semana traen una ley, la de medidas urgentes para la vivienda. La han criticado los tres partidos. Para Vox es insuficiente, Más Madrid y PSOE consideran que tampoco cumple con las expectativas y con las necesidades de los madrileños. Bueno, pues sobre la PAU única o los criterios únicos, lo que se acordó hace ya un tiempo en esta Asamblea es buscar un acuerdo entre los distintos gobiernos del Partido Popular en toda España para acordar criterios comunes en materia de la PAU. Y esto se está haciendo. Se han establecido criterios comunes de corrección, criterios distintos, o sea, criterios que se han homogeneizado en distintas comunidades autónomas, pero para establecer una PAU común, para abordar realmente el problema de una manera general, se necesita el Gobierno. Se necesita el Gobierno de España, se necesita estar en el Ministerio de Educación para poder abordar una reforma integral de estas pruebas de acceso a la universidad. Y esto es algo que no tenemos. Nosotros podemos hacer acuerdos, pero si el Gobierno sigue siendo de Pedro Sánchez, pues poco se puede hacer. Por tanto, creo que es importante que Vox dirija sus esfuerzos a contribuir y menos a atacar al Partido Popular, porque así podremos hacerlo juntos. Y respecto a la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, bueno, no esperamos que guste a todo el mundo, esperamos que sea eficaz, esperamos que despliegue sus efectos y que permita la construcción de esas 18.000 viviendas que prevemos que puede hacer, que se sumarán al resto de viviendas para alcanzar más de 70.300 viviendas y con algún tipo de protección que podremos hacer en esta legislatura y que podremos pues certificar en el balance final de la legislatura pues que se ha podido abordar de manera integral este problema de la vivienda, que es uno de los grandes problemas que tiene la Comunidad de Madrid, pero que es uno de los grandes problemas que tiene toda España y que nosotros, desde nuestras medidas abiertas, liberales, de facilitar las opciones y facilitar el acceso a la vivienda, intentamos compensar. Hay que recordar que más del 53% de toda la vivienda con algún tipo de protección que se construye en España se construye en la Comunidad de Madrid. Nosotros apostamos por ese modelo de colaboración público-privada, de dar opciones y no al modelo intervencionista que nos exigen una y otra vez desde la izquierda, y no solo desde la izquierda, un modelo intervencionista que sabemos que no es eficaz, que no funciona y que es tremendamente perjudicial, como hemos visto en aquellas ciudades y regiones en las que han aplicado los topes a los alquileres, por ejemplo, y eso ha derivado en una indisponibilidad de vivienda en esos lugares. No nos estamos de acuerdo con el modelo intervencionista, nosotros somos los de la libertad y creemos que eso es más eficaz y lo será también con esta ley de medidas urgentes. Buenos días, portavoz. Yo le quería preguntar por una frase exacta que ha dicho Manuela Berguerot hace unos minutos. Ha dicho que todo aquel que esté abogando porque se dé un paso atrás en el gobierno de España es sembrar el terreno para que haya un gobierno con la ultraderecha dentro. Yo le quería preguntar si usted cree que con estas palabras la izquierda ya está dando por hecho que en caso de que haya elecciones no las van a ganar. Gracias. Bueno, yo lo que creo que con estas palabras Manuela Berguerot reconoce la falta de sentido democrático que tiene Más Madrid. Más Madrid quiere impedir a los españoles pronunciarse porque eso les llevaría a que Mónica García perdiese su asiento en el Consejo de Ministros, que es lo único que le importa a Más Madrid, que estar en el gobierno. Por eso digo que para Más Madrid no existe ninguna línea roja. Da igual lo que haga el gobierno de Sánchez, da igual lo que haga el Partido Socialista. Cualquier corrupción es preferible a que gobierne el Partido Popular. Eso da la pista de la falta de sentido democrático que tiene un partido como Más Madrid. Me parece una vergüenza de declaraciones y me parece que da la pista de a lo que nos estamos enfrentando. Llevamos años en esta Asamblea no solo promoviendo un modelo de gobierno que es más eficaz, que funciona, con las ideas, con los valores, con las políticas públicas que son más eficaces para el desarrollo de una región, sino que también llevamos años oponiéndonos a un gobierno del Partido Socialista que no solo es ineficaz en sus políticas, sino que es un nido de corrupción. Y los cómplices de esos socialistas en esta Asamblea se llaman Más Madrid, tienen a una ministra en el Consejo de Ministros que es cómplice de todas y cada una de las corrupciones políticas, económica, institucional y moral que ha derivado el gobierno de Sánchez.
Buenos días, portavoz. Desde hoy los médicos que trabajan en hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, en 15 hospitales públicos, van a dejar de realizar las llamadas peonadas, las horas extra que permite que haya actividad quirúrgica por las tardes en esos centros. Me gustaría qué opinión le merece esta decisión de esos profesionales y qué cree que debería hacer o cómo debería responder el Gobierno regional a estas decisiones. Y en segundo lugar, hemos conocido el balance que hace AMITS de los MIR de atención primaria que acaban este año su formación en la Comunidad de Madrid. Dice que 2/3 o aproximadamente 2/3 de esos profesionales en formación al acabarla han decidido rechazar los contratos que les ofrecía la Consejería de Sanidad e irse a otras comunidades. La oposición asegura que esto es por las condiciones laborales que ofrece la Comunidad de Madrid a los médicos de atención primaria aquí. Me gustaría una valoración por su parte. Gracias. Bueno, pues respecto a los médicos que van a dejar de hacer esas horas extras, son unas horas extra que son voluntarias, que desde luego contribuyen a desahogar el sistema sanitario, a aligerar listas de espera, que, insisto, son voluntarias y que desde luego esta medida de dejar de hacerlas, esta protesta, esta huelga, no es contra la Comunidad de Madrid. Es una protesta contra la falta de diálogo de la ministra y que se suma a las 26 jornadas de huelga que llevan haciendo los médicos, no solo en Madrid, sino en el resto de España. Esto solo va a contribuir a aumentar las listas de espera, que esas huelgas contra la falta de diálogo de la ministra Mónica García están haciendo los médicos en toda España y que ha derivado ya en más de 215.000 consultas perdidas, en más de 10.000 cirugías que han tenido que ser reprogramadas porque no han podido hacerse, más de 21.000 pruebas que han dejado de hacerse y que ya han tenido hasta la fecha un impacto económico de más de 16 millones de euros. La falta de capacidad de la ministra de Sanidad, Mónica García, está provocando es que tenga a la profesión médica enfrente, que tenga a sus compañeros a los que ha traicionado en pie de guerra contra ella, y esto se suma a esa protesta. Respecto a los MIR, creo que no ha terminado todavía el periodo de elección y por lo tanto no se puede hacer una valoración hasta que no termine ese periodo de elección de los MIR. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que los MIR eligen mayoritariamente Madrid, que los mejores expedientes se quedan en Madrid y que cuando hay que hacer una elección, esos MIR eligen la Comunidad de Madrid y será por alguna razón. Hola, ¿qué tal, portavoz? Respecto a la propuesta sobre beneficios penitenciarios del próximo pleno, no de este, sino que decía de la semana siguiente, hubo ya una propuesta con este tema, no me ha dado tiempo a encontrarla, del Partido Popular, del Grupo Popular. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre, no me acuerdo del texto concreto, pero la temática era análoga? Gracias. Bueno, pues en otra ocasión queríamos hablar de política penitenciaria en general, queríamos hablar de ser rigurosos con las normas. Ahora lo que hacemos es hacer una propuesta de modificación. Hacemos una propuesta para modificar el artículo 90.8 del Código Penal, para reforzar los requisitos exigibles para la concesión de la libertad condicional. Promovemos también la reforma de la Ley Orgánica General para exigir la convalidación judicial previa. Impulsamos también la reforma del reglamento penitenciario, el polémico artículo 100.2, para que esto no se convierta en un coladero que permita la salida, el tercer grado encubierto de presos etarras, y también promovemos la reforma de la Ley 50/81, el Estatuto del Ministerio Fiscal, para reconocer la legitimación del Ministerio Fiscal para recurrir resoluciones penitenciarias de especial relevancia y reforzar su papel como garante de la legalidad. Es decir, hacemos una serie de modificaciones, de instar a modificaciones concretas. Queremos que el Gobierno impulse estas modificaciones de forma concreta para clarificar la forma en la que los presos, especialmente los presos de delitos de terrorismo, pueden salir de la cárcel, porque creemos que se está abusando de las normas para hacerlo por la puerta de atrás y esto no puede ser.